Mi querida emprendedora costuril, en el video tutorial que a continuación verás, estaremos tomando las medidas de la camisa clásica de hombre. Como siempre, con muchos consejos que te facilitan y apoyan en tu trabajo. Para seguir creando este contenido, necesito que te suscribas, comentes, tu like y que compartas el video. ¡Adelante! Aquí tenemos la camisa clásica de hombre. Si se acuerdan, vamos a utilizar estas medidas, pero nos faltan porque en este trazado de chaleco no necesitamos muchas medidas que aquí sí vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces vamos a tomar primero las medidas. Vamos a tomar medidas directamente al cliente, porque esta es la camisa que vamos a estar haciendo, si se ve por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como dice el título, camisa clásica para hombre, ¿ya? Ya después, entallada, no entallada, más corta, más larga, más todo, cuellos y demás, ya son transformaciones. Vamos a estar haciendo la básica. También esta tabla de medidas, esta toma de medidas, yo la voy a subir, muy bien, con las medidas que vamos a tomar ahora nuestro modelo. Justamente vamos a hacer igualmente con el chalequito, ¿no? Con las medidas aquí. Pero vamos a estar, porque no tenemos contorno de cuello, no tenemos contorno de cadera, por ejemplo, aquí no necesitamos, no hemos necesitado, no nos hacía falta. Necesitamos aquí también el largo de camisa, este es un largo del chaleco, largo de manga, manga larga puede ser manga corta. Entonces yo estoy especificando aquí en mi toma de medidas que es largo de manga larga, ¿no? O manga larga. Largo hasta la cadera que necesitamos, porque por más hombres que sean, los hombres también tienen glúteos, tienen cadera, ¿no? Ancho de espalda y ancho de hombro. Cualquier nota que vayamos a tomar, aquí también está. Muy bien. Estamos tomando entonces las medidas. Si por aquí ustedes ven, dicen contorno de cuello, contorno de tórax, contorno de cintura, contorno de cadera. No les voy a mostrar lo que estoy anotando, pero terminando de tomar las medidas, obviamente se va a observar en nuestra mesa de trazado. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Continuaremos, ¿no? Contorno de brazo, contorno de muñeca, talle de espalda. No hay talle de espalda uno, por eso que he arreglado ese detallito que no está bien, ¿no? Nos confunde. Talle delantero, largo de camisa, largo de manga, entre paréntesis, manga larga. Largo hasta la cadera, ancho de espalda, ancho de hombros, nota. Cualquier notita que vayamos a tomar. Medidas a tomar de la camisa clásica de hombre. Modas y diseños, Gloria Xber, aquí su servidora. El contorno de cuello. Estamos realizando este trazado con el anterior modelo, es un método argentino. Entonces voy a tomar un contorno de cuellito. Miren aquí nuestro modelo. Entonces, por favor. Ahí tomo la medida. A ver, aquí, siempre, donde nace el cuello, no vamos a tomar la medida ni al medio ni donde termina el cuello. ¿Por qué? Porque descansa, pues, en nuestro cuello, camisa descansa sobre el cuello, ¿no? Y también, miren, normalmente a mí no me gusta hacer así cabal, pero si vamos a usar corbata, tiene que ser pues cabal, ¿no es cierto? En este caso es 35. 34 incluso es, ¿ya? 34, miren, 34 es. Ya, si ustedes, esto yo estoy tomando medida exacta, ¿ya? Si quieren hacerla más holgada, se hace en el molde. Contorno de cuello, 34, anoto. Contorno de tórax, allá para nuestro chaleco hemos usado y dice 76, perdón, que esté dando de espalda. A ver, estoy tomando por acá. ¿Y cuánto dice? 74, dice. Muy bien. Incluso dice, perdón, solito, dice 73. Tal vez porque hemos tomado más holgado, la verdad. Pero en este caso estoy tomando exactas. Porque en este trazado yo le voy a dar las holguras, más ancho, menos ancho, todo, ¿ya? Es 73, ¿ya? Exactamente. La cintura, exacto también. No va a ser una camisa entallada, pero necesito sus medidas exactas de todo su cuerpo. 73 de contorno de tórax y contorno de cintura
30 y 64. Justamente, miren, hasta 65, ¿ya? 65. Entonces, o 66. ¿De dónde haremos? 74 y 66, ¿ya? Contorno de cadera, la caderita. En este caso, igual tenemos, pues, ¿no? Pues ya les he dicho, con más hombre, más jovencito, más niño. Tiene caderas, tiene glúteos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy buscando primero lo más alto de la cadera, desde la cinturita, ¿cierto? Busco y dice, desde su cintura hasta lo más alto de su cadera son 16 centímetros. A los 16 doy la vuelta a la wincha y digo cuánto es la cadera. En este caso tenemos la camisa, el buzo, todo está abultando, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito, vamos a apretar, una nadita vamos a apretar. Bajando 16 centímetros, el contorno de su cadera es de 80 centímetros. El contorno de brazo. No voy a hacer la camisa así pegada, pero necesito saber cuánto es un contorno de brazo exacto para saber cuánto de holgura le voy a dar. ¿Cuánto tengo? 21 y medio. Contorno de muñeca. ¿Cuánto tiene de contorno de muñeca? Tiene 15 y medio. ¿Por qué necesito tener la muñeca? Porque tiene que abrochar la camisa, ¿no? A pesar que tiene la camisa dos lugares para, no sé si se han notado, tiene dos botones, uno para más holgado, uno para más cabal, pero igual tomo la camisa, el contorno de brazo cabal o de muñeca, que son 15 y medio. El talle de espalda es lo mismo, bueno, no es lo mismo, recuerden que hemos tomado en nuestra otra medida, hemos tomado el talle de espalda aquí, en el otro método, ¿cierto? Aquí hemos tomado, pero en este método, hay métodos y métodos. Estoy tomando exactamente, si un poco se agacha nuestro modelito hacia atrás, por favor. Hay una arruguita, se hace, pero más jóvenes no tienen la arruguita. Entonces ahí es donde comienzo el talle de espalda hasta la cintura, ¿ya? ¿Dónde está la cintura? Atrás no se nota, ¿no? Tal vez está a la altura del ombliguito. Busco el ombliguito y encuentro la cintura, ¿no? En este caso, tomando la medida desde aquí, también, miren, es 41 como hemos tomado en el talle de espalda, que en el otro método tomamos de aquí, del cuello y el hombro, ¿no? Pero en este caso igual da 41. El talle delantero no es necesario, lo vamos a dejar así. El largo de camisa, miren, por ejemplo, esta camisita que él tiene está bien, me parece bien largo, pero como va a crecer, pucha, qué macana, ¿no? Siempre hacemos eso las mamis. En este caso es 61, yo le voy a dar a esta camisa hasta 64. Si va a meter al pantalón, ¿no? Sí, máximo 64, ya mucho creo. A ver, no, me parece que 62 es más que mucho, por más que crezca, ¿ya? Largo de la camisa, largo de manga. Bueno, miren, en este caso está un poquito caído, este es un algodoncito. Entonces, tampoco vamos a hacerlo bien arriba porque no es una camisa entallada. En este caso, esta camisa es de manga caída. Esa es la camisa clásica. Si ustedes recuerdan, nuestros papás usaban esa camisa. Hoy en día usan bien cabalito aquí, ¿no? Pero no es esa la camisa clásica. Pero tomaremos nomás, ¿ya? Del hombrito, lo que es, y después vamos a hacer pero la manga caída. En este caso estoy tomando el largo de manga, ya saben. Entre el nudillo, que aquí el huesecito, y los nuditos aquí, miren. La muñeca tiene aquí miren, un huesecito. Y los nudos, ¿no? Con estos nuditos. A la mitad. Ese es el largo, sin doblar el brazo. Ahí tenemos 56 centímetros. Y el ancho de espalda, ¿cuánto es? Pueden meter unos dos lapicitos. Unos dos lapicitos podemos meter, o dos palillos, o dos reglas, o bueno. El tema es que pongan ahí para ubicarnos el ancho de espalda. Aquí tengo yo dos lápices. Entonces, por favor, no importa si se cae, normal. Pero un poquito puedes agarrar. Ahí, si se cae, no hay problema. Entonces de aquí, medimos el ancho de espalda y son 28 centímetros. Si medimos aquí arriba son 33 centímetros. Si ustedes quieren, miren, incluso esta medida de hombro a hombro se toma. Pero son medidas auxiliares. En sastrería también se puede tomar esta medida. Pero puedo tomar, miren aquí cuánto es. Es 29. Si quiero a la mitad de la espalda es 33, ¿no? 29 y 33. Pero ya 29 es mi ancho de espalda. Y 33 es la auxiliar que viene a media espalda. Eso también pueden hacer.
A continuación estoy tomando el ancho de hombros. Aquí tenemos 13 centímetros, exactamente. Muy bien, 13. Y así hemos terminado con la toma de medidas. Hasta aquí la toma de medidas de la camisa clásica de hombre. Quiero pedirte además que te unas al canal y acceder a todos los beneficios que te ofrece. También pedirte que te apuntes a mi boletín o newsletter para estar en contacto directo conmigo. También aquí en la pantalla final encontrarás más contenido que te aseguro es de calidad y creado especialmente para ti. Hasta la próxima. Abrazos.